El accidente de Chernóbil fue un accidente nuclear, sucedió el 26 de abril de 1986 en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, ubicada al norte de Ucrania, que en ese momento pertenecía a la Unión Soviética, a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat, a 18 kilómetros de la ciudad de Chernóbil y a 17 kilómetros de la frontera con Bielorrusia. Un accidente que cobró la vida de muchos héroes anónimos, dejó expuesta a mucha gente inocente, con consecuencias hasta el día de hoy y quién sabe por cuántos años más. No entenderemos la magnitud de esto, pero en resumen, de haber explotado toda la planta nuclear, habría acabado con media Europa y el territorio restante del continente sería inhabitable por consecuencia de la radiación. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a mi canal, darle like y activar las notificaciones. Y dicho esto, empecemos. ¿Cuál fue la posible causa de la explosión del reactor 4? Desde el día anterior se venía realizando una prueba que requería reducir la potencia. Probarían un sistema de autoalimentación del reactor, algo que podía ahorrar energía. En ese momento habían 276 empleados en el bloque 4, los que alrededor de la medianoche dieron inicio. Siendo la 1:23 am, se produjo una serie de desequilibrios en el reactor de esta central nuclear, que desembocaron en el sobrecalentamiento descontrolado del núcleo del reactor y en una explosión seguida de un incendio generalizado que voló la tapa del reactor y expulsó grandes cantidades de materiales radioactivos a la atmósfera. Se estima que la radiación fue 500 veces más que la bomba de Nagasaki e Hiroshima. Minutos después del accidente, todos los bomberos y militares asignados a la central ya estaban en camino. Pidieron ayuda a los bomberos de Kiev debido a la magnitud de la catástrofe. Las llamas alcanzaban varios pisos y se acercaban al reactor 3. El comportamiento heroico de los bomberos durante las 3 primeras horas del accidente evitó que el fuego se extendiera al resto de la central. Tuvieron que verter una enorme cantidad de agua en las instalaciones. Aún así, los niveles de radiación en la zona más afectada del edificio del reactor eran muy altas, por lo que en algunas zonas los trabajadores que no tenían protección adecuada recibieron dosis mortales en menos de un minuto. Esa noche mueren 2 bomberos, en los días siguientes 28. Se ignoró la evidencia de piezas de grafito y combustible del reactor alrededor del edificio, y las lecturas de otro decímetro traído hacia las 4:30 de la mañana fueron desestimadas bajo el supuesto de que estaba defectuoso. Los operadores se quedaron trabajando hasta la mañana tratando de bombear agua al reactor. Ninguno de ellos llevaba equipo de protección. La mayoría murieron por envenenamiento por radiación dentro de las 3 siguientes semanas. Aunque las autoridades trataron de minimizar la dimensión, en Suecia, que queda a miles de kilómetros, las lecturas de radiación subieron y fueron los que dieron aviso a las demás naciones, y con ayuda de los satélites americanos y europeos se evidenció el desastre en la planta nuclear. No les quedó más opción a los rusos sino dar a conocer públicamente los hechos. Mientras tanto, se estableció el control perimetral de la radiación en Pripyat, ciudad que fue construida para que vivieran los trabajadores y sus familias, que en ese momento contaba con 43.000 habitantes. En la base de la planta se registró un astronómico nivel de 2080 Roentgens. Un ser humano tardaría 15 minutos en absorber la dosis letal. 2 días después, había 18 heridos muy graves y 156 heridos con lesiones de consideración producidas por la radiación. 36 horas después de la explosión se preparó la evacuación de Pripyat, donde solo quedaban investigadores y personal militar, y zonas de un radio de 10 kilómetros alrededor de la planta. Y la ciudad de Chernóbil y 30 kilómetros alrededor no se culminó hasta el 2 de mayo. A esa fecha ya había miles de afectados con heridas graves y muchas personas expuestas en otras zonas afectadas, ya que la radiación alcanzó una distancia mayor a la evacuada. En ese momento se pensó que si se lanzaba una mezcla de arena, arcilla, dolomita y boro sobre el núcleo, esto ayudaría a contener la radiación, ahogaría el fuego y se crearía una mezcla que evitaría la expansión de partículas. Se haría desde helicópteros. El 13 de mayo se había realizado 1.800 vuelos y arrojado 5.000 toneladas. Sin embargo, esto contribuyó a destruir más la instalación, se liberó más radiación y fueron expuestos 600 pilotos en vano.
Debido a que debajo de la planta se encontraba un depósito subterráneo de agua que abastecía la zona y el núcleo se estaba hundiendo, se pensó en hacer un túnel para instalar un sistema de refrigeración. Se contactaron mineros de la provincia de Tula y Ucrania para llevar dicha tarea, el cual tenían que hacer a mano. Lo culminaron un mes y 4 días después, pero al fin no se instaló el sistema, sino que se rellenó el túnel con hormigón para dar más estabilidad al suelo. Con el plomo que se lanzó se hizo un tapón temporal, pero debido a la temperatura se formó una grieta en el reactor, la cual debía cubrirse definitivamente para evitar la salida de radiactividad y partículas que seguían emanando, y también se debía limpiar toda la zona del desastre. Se tendría que aislar todo el reactor 4. Para ello construir un sarcófago, una estructura realmente grande, algo jamás visto en ese entonces. Pero eso implicaba que se tenían que arriesgar aún más vidas, enfilar personas a la muerte. Inicialmente las labores de limpieza de los escombros del techo las hacían robots que eran operados a distancia, pero al cabo de unos días comenzaron a fallar por consecuencia de la radiación. No hubo otra opción que crear un grupo de soldados reservistas destinada a la limpieza, el cual se le denominó biorobots. Confeccionaron trajes recubiertos con plomo, los cuales podían llegar a pesar hasta 30 kilogramos. Se exponían entre 40 segundos a 3 minutos por vez. 3.500 personas participaron en la labor. Mientras tanto, miles de soldados, quienes denominaron liquidadores, llevaron la tarea de limpieza de las zonas aledañas de la planta. Se quemaron campos, se destruyeron viviendas, se sacrificaron animales tanto domésticos como salvajes. 7 meses después se culminó el sarcófago. Los liquidadores recibieron grandes dosis de radiación. Según estimaciones soviéticas, entre 600.000 y 800.000 liquidadores trabajaron en las tareas. Recibieron una remuneración que hoy equivaldría a $150. Meses después, los liquidadores desbordarían los hospitales. Muchos de ellos murieron o quedaron con serios problemas de salud o discapacitados. Algunos no pasarían de los 40 años. La explosión provocó la mayor catástrofe en la historia de la explotación civil de la energía nuclear. Se estima que al menos 31 personas murieron en el momento del accidente. Alrededor de 135.000 personas tuvieron que ser evacuadas de los 155.000 kilómetros cuadrados afectados, permaneciendo extensas áreas deshabitadas durante muchos años. Al realizarse la reubicación posteriormente de otras 215.000 personas, la radiación se extendió a la mayor parte de Europa, permaneciendo los índices de radiactividad en las zonas cercanas en niveles peligrosos durante varios días. En el 2001 quedaron fuera de servicio los 3 reactores restantes y en el 2016 se inauguró el nuevo sarcófago, al cual denominaron sarcófago seguro. Este tiene una estimación de 100 años de vida útil. No se conocen cifras exactas de muertes, número de personas con problemas de salud o discapacitadas, afectadas por la radiación, ya que aún hoy en día se trata de minimizar los estragos de la tragedia. Hay muchos informes que no salieron a la luz y otros que fueron alterados. Lo cierto es que todavía hay mucha gente que vive en zonas afectadas y que tienen que convivir con los efectos de la radiación. Las plantas nucleares se presentan como una solución a los combustibles fósiles, pero ¿será que el riesgo que esto trae vale la pena? Y más teniendo a nuestro amigo el Sol, que es alrededor de 1.300.000 veces más grande que la Tierra, ¿será que no nos puede proveer de energía? Y bien amigos, espero la información haya sido de su agrado. Buen día y gracias por su tiempo.